Lo primero es honrar el ser testigo de este proceso. Em, la Lore llegó de su máster de Italia y después y luego se acerca a mí y comenzamos una relación laboral. Comienza a formar parte de la consultora Mindfulness, eso hace 2 años. Y he sido testigo, bueno, de todo el desarrollo profesional de Loreto en estos años, sobre todo el desarrollo como de ir focalizándose en su temática y ahora ver el fruto del libro, ¿no? Que es como el proceso de ir transmitiendo su experiencia personal y profesional y que dé fruto en un libro. Entonces lo primero es como que me siento súper honrado y súper agradecido de ser testigo y parte de esto. Así que muchísimas gracias y también de estar en esta presentación de temática de la maternidad, ¿no? Entonces con mucho respeto, agradecimiento de ser parte. Lo segundo, algunas cosas que me surgieron propiamente con la lectura, que me pareció tremendamente interesante que la definieras como una etnografía maternal. Tremendamente interesante eso porque me hace pensar con bastante esperanza además que estamos pasando, y tu libro lo refleja de una lógica de manual, que te dice qué es lo correcto, una lógica del rendimiento, de cuáles son las medidas que hay que tener, cuáles son los niveles de desarrollo esperados, a una lógica más de etnografía y de complejidad, en que en el fondo no hay un proceso lineal, no hay una manera correcta de hacerlo, y estamos todos en una incertidumbre, y tal cual se define la complejidad es lo que describe en tu libro, que es sentir emociones contrapuestas todo el tiempo. Sentirse muy alegre y sentir mucha melancolía. Eso me hizo pensar mucho en también lo mismo, como la alegría de ser testigo de que surjan nuevas narraciones para abordar estas situaciones, ¿no? Y que nos salgamos de una lógica como de lo correcto, de la seriedad y de la soledad a una lógica de compartir, de la confianza, y en lugar de la seriedad, de la complicidad y a propósito que está Javier acá, de la comicidad, ¿no? Como el compartir los errores y equivocarse todo el tiempo en comunidad. Y a partir de eso también quería, lo que permite leer tu libro, que es algo muy como de mucho coraje, comentar esta etnografía desde tu vivencia, también permite que en el caso mío, desde el otro lado, yo pueda sincerarme y decir que como papá viví cosas y vivo todo el tiempo cosas súper inciertas todo el tiempo, y me equivoco todo el tiempo, y es como que esperanzador poder abrir conversaciones de este tipo, digamos, como, es como si yo dijera del otro lado de la vereda, eh, bueno, no nos cambia la piel, ¿no es cierto?, todos los procesos que dijiste, pero en realidad es la complejidad máxima, transformarse en padre. Y, y estamos todo el tiempo llenos de incertidumbre, de no saber, y sobre todo estamos todo el tiempo, además yo, equivocándonos una y otra vez, como el camino del error. Y entonces es el camino de la complejidad, que es salirse de la lógica del manual. Eso me parece súper interesante plantearlo como una etnografía. Y la última idea que quiero agregar a eso es que es imposible no hacer alusión al contexto en que estamos, ¿no? A la pandemia. 7 meses, 8 meses de estar encerrados en una situación que escapa a cualquier mente delirante de un guionista, ¿no es cierto? Y me hace pensar como estirando un poco la idea, ¿no? Como que la pandemia también puede ser para muchos de nosotros un proceso de gestación, tal como lo describe en tu libro. Es como que un mundo nuevo está naciendo. Y tal como lo describe en tu libro, un mundo complejo, que no se sabe qué va a pasar, que hay mezclas de emociones, que hay mucho susto y mucha esperanza también. Y estamos en una fecha particular, a puertas de situaciones particulares de nuevo mundo, y creo que da para hacer una analogía. Esto que estamos viendo, estos 8 meses, va a calzar con el periodo de gestación, también es tal cual una gestación a un nuevo mundo, y entonces es muy valiente de tu parte haber puesto una bandera con una lógica de compartir
las experiencias tuyas y de tu comunidad, ¿no? Así que eso, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones, Lore, por haber sacado adelante el libro. Gracias, Bruno. Bueno, hola, soy Javiera. Nada, gracias Loreto por invitarme. Nosotras no nos conocemos y la Loreto me escribió y me dijo que había visto mis cosas y yo no sé por qué me he transformado como en un ícono de la maternidad cuando soy lo anti todo, pero eso me habla de que finalmente yo funciono mucho y siempre lo digo a través de las contradicciones. Yo creo que lo más bonito que tenemos los seres humanos o de lo que yo más trabajo en mí misma y en el humor que hago tiene que ver con eso, que estamos llenos de contradicciones. Y son muy sabrosas, porque claro, uno quiere que los hijos, yo siempre lo digo, no me encantaría que mis hijos fueran súper Montessori y todo, y no lo son, y Ventel, y comen papas fritas y toman Coca-Cola, y me siento súper culpable, pero también me río de eso, porque finalmente trato que no sea tanto, y voy como jugando. Y hay algo que me pareció muy interesante de lo que tú planteas, que tiene que ver con que se tiende a pensar, se tiende a dar por hecho que todas podemos ser mamás y que, porque es así, porque la naturaleza, el llamado a la naturaleza, y eso no es así. Y eso me parece muy bonito plantearlo así también, porque yo ponte tú, en lo personal, para mí los embarazos fueron soñados, me encanta, o sea, el hecho de estar embarazada, la guata, todo, fue paz y amor, pero el primer día así con las guaguas recién nacidas, yo lo estuve muy seguido además, es como, wow, esto es irreversible, esto es un mundo nuevo, esto acá no hay vuelta atrás, y no tengo idea qué va a ser. Y llenos de nuevos, sobre todo unos miedos horrorosos nuevos, pensando en que la agua se te va a caer, se te va a... Puras cosas horrorosas que tú decís, por favor, salgan de mi cabeza ahora. Y por otro lado, unos enamoramientos que aún perduran, ¿no? Que uno se va enamorando de los niños cada vez más. Pero no a todos les pasa lo mismo, no a todas nos pasa lo mismo. Y eso me parece súper interesante. Creo que estamos en una época, a propósito de lo que decía Bruno, de derribar muchos mitos, ¿no? Todos los grandes partidos, los grandes ideales políticos, todo se va desmoronando y siento que renace la particularidad, ¿no? Y las historias son particulares, las historias son personales y eso es muy bonito. En el humor es muy claro, por ejemplo, en el humor antes uno se reía de las minorías, de los grupos, de los defectos físicos, ahora no. ¿Por qué salió tanto el stand-up? Porque uno habla desde la historia personal y las películas que a uno le gustan o las series que están tan de más tienen que ver con particularidades. Y la maternidad está llena de particularidades. Entonces lo que uno puede hacer, y me parece que es la invitación que hace tu libro también, es compartirla. Pero de ahí, claro, a decir el catálogo de lo que se debe y no se debe hacer, porque las historias son personales, las casas son personales, lo que hemos vivido en pandemia le toca a cada uno de manera personal, las relaciones que uno tiene con pareja o sin pareja, o con una pareja que a lo mejor no es el papá de tus hijos, o no es la mamá, o no. Entonces, todo es particular finalmente. Entonces, lo que uno puede hacer, y que me parece a mí que es lo que más me ayuda, por ejemplo, el caso de mi propia maternidad, tiene que ver con el compartir, más que me digan, esto es, si no uno va compartiendo lo que a uno le sirvió, lo que a uno no le sirvió, y uno se va como nutriendo, ¿no? Y uno va formando este árbol llamado maternidad. Y ahí te quiero enlazar con algo tuyo, que es un concepto que me encantó, que tiene que ver con la matresencia, que tú hablas de eso y me parece más que suena muy bonito. Matresencia está lindo esa palabra, es bonita. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso, desde dónde nace, de dónde lo agarras tú, y qué es la matresencia. Bueno, hola a todos. La matresencia es un término súper bonito, sí, suena precioso, así como poesía, que viene de la antropología. Pero yo lo pesco desde una psiquiatra que se llama Alexandra Sachs, que empieza, al igual que yo, es una terapeuta, pero ella es psiquiatra, y se encuentra que todas las madres tienen una afección emocional, sienten que algo se desreguló en su emocionalidad por estas cosas que son normales, ¿no? Por estas emociones tan contradictorias, donde está, ¿cómo puede haber amor absoluto, pero desesperación absoluta? ¿Cómo puede haber esperanza, pero también miedo, ¿no? Entonces, se dio cuenta que existe un proceso que es matrescence, ¿no? Que es igual que la adolescencia, así como hay una adolescencia y una matrescencia, que es el nacimiento psicológico de una madre. Y eso yo lo encontré precioso, porque en el fondo nos saca de esta cosa automática de la maternidad, por eso yo hago la contrarrespuesta con atento, esta cosa automática como que uno por ser mujer va a saber hacer todo, pero hay una crisis emocional,
hay una crisis hormonal, hay una crisis psicológica, y la matresencia no se aceptan como la adolescencia. Los que tienen hijos adolescentes, uno dice, deja a los adolescentes, está adoleciendo algo, está confuso con su cuerpo, no sabe quién es. Al igual que ese adolescente, la madre está sufriendo un proceso similar. Entonces, matresencia y adolescencia, la diferencia es que la matresencia no se acoge, no tiene mucho oído como en lo cultural, ni en lo individual, ni en lo femenino, sino que uno piensa que algo malo puede estar pasando. Entonces, de ahí como que yo me agarro mucho para hablar de esta matresencia, de este periodo de contradicciones, de este periodo de alegría y de dolor, y de este periodo de transformación total de identidad, que es como este cambio de piel que es muy bonito, pero también no está exento de dolor. De ahí viene la matresencia. Me gusta mucho, yo creo que también tú lo hablas, que es súper loco esto, porque finalmente hay muchas historias sobre la maternidad, sobre lo que a uno le pasa y todo, pero también es un periodo de mucha soledad. A pesar de uno puede estar súper acompañado, uno puede tener una pareja súper presente, lo que sea, uno puede tener ahí un papá apañador y todo, pero el mundo al cual uno entra es tan desconocido que también es súper solo, porque y además que estáis como volado, o sea, no sé, o como media, estáis como, dormís nada, se te altera el día sueño, como que empieza a ser lo mismo, la relación con el cuerpo. O sea, me acuerdo que yo soy una bien, ahí empiezan las cosas personales. Yo soy bien fan a la gente que quiere y que le guste todo de la lactancia materna. Creo que es súper importante. Y creo que es muy bonita. Entonces yo, nada, a ese juego en ese equipo, en el equipo de la lactancia. Y claro, el dar pechuga en porque la pechuga dejó de ser un objeto ni siquiera físico, es un elemento de alimentación. Entonces, de verdad que la relación así como, que después cuando ya recuperé como, ya no tomaron más leche y qué sé yo, decía que loco que durante este año, yo le di un año a cada uno, a la Mila un poquito más, se me olvidó que las pechugas eran como, o un objeto como, nada, o amoroso o sexual, eran un elemento de alimentación maravilloso, porque además que es rico, es como súper placentero también, pero, y en esos procesos hay muchas cosas, y como uno está como que la cabeza igual se va por una volada así bien como impactante, también siento que hay mucho, lo que es bonito lo que tú dices, que si bien es acompañado y uno puede compartir la experiencia, también es como, es un viaje al héroe igual, es un viaje al héroe del cual uno sale, ¿cachai? Uno entra a batallar con esto y va encontrándose con estos otros personajes en el camino, con otros dolores, cambia mucho la relación con los propios padres, con la madre y con el padre, uno es otra hija después de que es mamá, es así, para bien, para mal, para lo que sea, pero entonces van pasando muchas cosas. Y me gustó eso que tú hablabas de eso, claro, que igual también es bien solitario, porque lo que te pasa a ti. Exacto, como que yo siempre digo que no hay sensación mayor de vulnerabilidad y fragilidad y de soledad que estar con un bebé recién nacido en la casa. Esa es la sensación. Y la gente dice, la cultura dice como, pero si ella quiso, yo escribí también como sobre el guión de la maternidad, ella quiso, es lo que le tocó, dejémosla solita, como que las voces dicen eso. Y no hay una fragilidad más grande, creo yo, que cuando está una mujer con su guagua en la casa, y incluso lo describo, y cae como su ocaso, eso me hace melancolía, como las 6 de la tarde, que yo sentía, no sé si tú lo compartes las mamás acá, que es la jornada vespertina, o sea, de estar muerta de sueño, de estar todo el día en esta lucha alegre, y cae el crepúsculo naranjo, y uno no sabe lo que le para el destino. Entonces eso crea una angustia muy grande, y mucha soledad, o sea, cuando se amanece en la boca, sale el sol, es una emoción indescriptible, creo yo, y que va muy ligada a estar sola con esa tarea. Entonces, realmente es un viaje largo, como dices tú. Sí, es total. Yo tengo de recuerdo una noche, que eran ya más grandes, que los dos se pasaron de largo. Y yo me puse a llorar en la mañana y me quería morir. Dije, si mi vida va a ser así, yo me voy a tirar por esta ventana ahora. O sea, no... Porque un nivel de desesperación... y claro, y como también socialmente, y ahí claro, yo en el humor juego mucho con eso finalmente, porque estamos llenos de... uno obviamente... Para mí el amor es la base y desde ahí juego, ¿no? Entonces, como tú los amas tanto, puedes reírte un poco, puedes encontrar que sus trabajos no son todos perfectos y todo.
porque también estamos llenos de condicionamiento de que no se habla de lo malo, no se habla, lo que un poco dices tú, y yo creo que ahí cometemos un grave error, porque finalmente necesitamos de todas esas emociones para hacer un universo completo, ¿cachai? Como, y para que también, para que nuestras hijas, nuestros hijos vivan también esa experiencia, ¿cachai? Si también uno tiene días que amanece con el amor redundante, así va, y tiene días que está ahí agotada de verdad, y no tenéis paciencia. Y yo descubrí tarde que también eso era el aprendizaje de ellos, o sea, que también tenían que entender que la mamá a todo cachete los ama incondicionalmente, pero hay días que está raja, y cuando seguramente va a estar de más mal humor. Eso también es o sea, es un aprendizaje, es como, no es unidireccional, ¿no? Va para los dos lados. Y todas esas cosas son muy locas de aprender, y yo creo que la invitación que tú haces está muy lejos de ser como o un catálogo o un libro de mandamientos, sino todo lo contrario, es como a cómo procesamos esto de una manera mucho más orgánica, donde quepan todos esos lugares que a veces parecen que no quisiéramos vivirlo, o que estamos tan como temerosas de pasar por cierta experiencia, que inevitablemente igual las vamos a pasar. Exacto, sí, mira, y ¿sabes qué? ¿Por qué esa etnografía? Porque, bueno, yo estoy muy lejos de los libros de crianza, y también muy lejos como de esta cosa solo mamífera, que yo encuentro que a veces, y aquí es un poco cruel, es poco amable con las mujeres, ¿no? Porque tú tienes una idea de lactancia más abierta, ¿no? Pero incluso escribí un capítulo que se llama El misterio de la Vía Láctea, que tiene que ver con este misterio, ¿no? Este misterio que hay en la lactancia, que a veces puede haber todo, ¿no? Todo está, pero no se da, que es parte de la maternidad, ¿no? Que es uno de los grandes hitos, pero es uno, y a veces tiene como esta postura un poco del especialista, ¿no? Como el que va haciendo un checklist de lo que es la maternidad. Entonces, lo que me pasó a mí es que hay temas, por ejemplo, en toda tu narrativa, de cada cosa que tú dijiste, yo saqué un capítulo. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿te fijas que esto es como un cautiverio? Y todas las mamás sentían, sí, es como un cautiverio. Feliz, pero es un cautiverio. Y porque toda la fuerza externa, todas las luces externas se apagan. Por mínimo 8 meses, ¿no? Se apaga todo. Entonces, la mamá me pregunta, ¿cómo está el día afuera? Porque no sabe nada. Entonces, cautiverio. Después, como esto de tonalidades emocionales que te van a ver a diferentes horarios del día, pero que te están dando una información de lo que pasa ahí. Y ahí va como la otra línea directa de la atención plena o el mindfulness, que esa melancolía te está diciendo algo, ¿no? O ese cuerpo cansado o esos hombros tomados están diciendo, tienes que bajar los brazos y pasar tu hijo, ¿no? Como lo que decías tú, no es como no verlo, sino que, ¿qué me está diciendo esta emoción? Y de esa manera las madres van a encontrar un lugar más gentil con ellas mismas, porque a mí lo que me pasa, lo que más me inspiró es que sentía que las madres no sienten gentileza en sus maternidades con ellas mismas, porque nace el hijo y el foco es inmediatamente al hijo, que es bonito que sea eso, pero la madre queda tras las bambalinas cuando ella es el territorio donde ocurre toda la maternidad. Entonces como que eso fue como lo que yo fui haciendo y como que los capítulos yo siento que son como nombres de canciones, es como el título de la canción que hay debajo, ¿no? La Vía Láctea, las tonalidades emocionales, o por ejemplo cuando las madres dicen, siento que no hago nada, ¿te pasó? Porque uno está todo el rato criando, entonces yo puse, pero en esa nada tú estás haciendo el todo, y así iba sacando como, por eso es etnografía, es como si yo fuera así como un Levi-Strauss y hubiera empezado a ver las maternidades y la mía propia y la de las pacientes y la de las mujeres que me rodean, y aún teniendo edades diferentes y otras generaciones, habían como elementos transversales que todas compartían. Sí, que Y por eso no es solo un libro para mujeres, por lo mismo. O sea, es compartir experiencia Claro. y a mí me hizo muy bien leerlo para complejidad, los títulos tan geniales, son súper poéticos y te ayuda como espejo para ver qué te pasa a ti como papá durante ese proceso. Entonces está bueno eso, que no es como la lógica de manual solo para mujeres, con la lógica de rendimiento, sino es poner sobre la mesa experiencias, complejidades, no saber y compartirlas. De hecho, hay un capítulo muy bonito de compartir, de lo importante que es el compartir y acompañarse.
Y yo creo que eso es súper bueno lo que dice Bruno, como en pareja, ¿no? O sea, también es un libro para leer como en pareja, porque muchos de esos temas finalmente no se hablan porque quizás a veces él no quiere como cacha que ella está sobrepasada, tampoco quiere meterse más, y hay veces que haría también una conversa, y que uno no la tiene porque los dos están tratando de evitar como caer como en el rollo, y a lo mejor es mucho más simple lo que uno cree. A mí lo que me pasó leyéndolo es como constatar, como hay tantas cosas que no se hablan, o que no se han hablado tanto tiempo, bueno, a propósito de la pandemia y salud mental, como todo lo que cuentas, como esa vivencia tan solitaria de la mamá, y la vivencia también del papá, ¿no? Y tampoco se habla, como, bueno, enhorabuena que se empieza a hablar, genial. Pero es que hay un montón de cosas que no se han hablado, que tiene que ver, bueno, con la particularidad, lo que decía la Javiera, la subjetividad, la incertidumbre y no ser el que se la sabe toda, digamos. Sí, como eso hacerlo pareja yo lo encuentro maravilloso. De hecho, me recuerda, mira, como en terapia, porque yo hago terapia y curiosamente atiendo a muchas mujeres, ¿no? No es que fuera la experta en maternidad, sino que siempre estoy en el mundo de las mujeres. Y recuerdo como una paciente que a las 6 de la tarde se sentía como ahogada, que tenía que salir, tenía que dejar al hijo y salir y tomar aire. O si no, salir a llorar o salir a hacer una vuelta. Entonces, la pareja no entendía qué significaba las 6 de la tarde para ella. Entonces, me acuerdo de haberlo puesto, ¿cuál es el escenario más asfixiante para ti como hombre? Entonces decía, la oficina y estar como en esos como cúbulos y esperando la hora para irse. Entonces decía, ella siente exactamente lo mismo a las 6 de la tarde. Y como en esa analogía, recién como lo masculino podía entender qué significa esa sensación de como de la cabeza caliente, de haber estado todo en atención, en hipervigilancia, ¿no? Esto que tiene la maternidad que es hipervigilancia, es como ser un francotirador. De hecho, hay un estudio que es lo mismo que ser como un francotirador y estar así como con la atención absoluta en algo, y eso es algo que es muy agotador y es muy exhaustivo. Entonces, como como en como los lugares que he podido hablar con hombres y mujeres, los hombres tienen como esa sensación de uno como, yo que no he visibilizado todas estas cosas, como hacer estas analogías de cosas que te cuestan en lo masculino también. Yo con una amiga hablábamos de que hay que pasar por eso para entender, porque claro, también es una frase media maquiavélica, que es latera, como hay que pasar, es que tú no lo has vivido, pero de verdad que tú te tiene que haber costado dormir la guagua para que entendáis la rabia que te da que te la despierten. Eso le pasa a hombres porque no es fácil. Entonces, esa cosa que a veces pasa en las películas, que tú decís, ¡ah! Uno cuando ha pasado por ahí, uno entiende, no sé, que viene el perro ladrando, o pasa alguien tocando una sirena fuera de tu casa, tu departamento, y esa cosa como esa figura de que te despierta una guagua que ha costado dormir, y es terrible, y eso es muy bonito porque pasa que de repente uno llega como, y está ahí entre los dos, y uno se la pasa al otro, y el otro, y de repente viene un momento que es como un tirarse en la cama, como lo logramos, y se despierta, y es un horror, es una pesadilla. Y esas cosas son muy bonitas cuando uno empieza como a conversarlas y a compartirlas. También hay mucho de tragicómico, como toda la vida, ¿no? Como, porque uno pasa esas cosas, o el reflujo, o los cólicos, o mil cosas que son como, que finalmente, porque te absorben mucho, uno entra en un mundo como bastante particular también, y me gustó mucho eso del volverse madre, el proceso, porque tampoco uno no sabe cuando uno está en el parto qué mamá va a ser, uno no tiene idea qué mamá va a ser. Uno no sabe qué embarazada va a ser. Y a veces dos embarazos de una misma mujer son distintos. Y, y entonces es muy bonito permitirse eso como para descubrirlo. ¿Cachai? Esa invitación que tú haces me parece muy bonita. Como vamos a descubrir qué mamá soy, porque uno no tiene idea. Uno cree que a lo mejor algunas cosas que te criaron que no te gustaron las vaya a sacar, que uno va a incorporar las cosas que sí, o las cosas que uno cree haber visto, haber leído, o haber, no sé, pero finalmente a veces no es ninguna de esas, y eso es súper como entretenido, si uno lo piensa en términos casi como decías tú, uno le visto así como un investigador de una misma, una fenomenológica propia, de cachar qué cosas me importan, qué no, porque lo que hablábamos, la alimentación, porque hay gente que, mamá, hay otras que no, yo con pues, la lactancia no tenía idea que me iba a importar tanto, me importó. Y soy de las que tratan en general, y sí, como, oye, si podéis darle pechuga, dale, si no quiere, no tengo ni un rollo, no, cada vez creo más en las libertades personales, pero es divertido eso,
ir conociéndose uno mismo en un lugar que uno no tiene idea qué es. Y esa invitación abierta que tú tienes me parece muy bonita, muy, muy bonita. Gracias, Javiera. Y bueno, también como que el título nace de eso. En el fondo, como yo trato de dejar atrás todo lo automático. Y por eso se llama ¿Cómo nace una madre? Porque una madre no nace cuando nace un hijo. Una madre va naciendo día a día. Y lo que tú hablabas, como ¿qué madre voy a ser? En un capítulo que se llama Territorio, que yo encuentro que es el mejor. Yo creo que es el más bonito, que habla como de este territorio que uno habita y construye, y que no se parece a la madre que quería ser, ni a la que va haciendo día a día. Entonces, se va como deconstruyendo todo el tiempo hasta que surge esta madre, pero no es un proceso automático, no parte en el parto, parte mucho antes, ¿no? Parte en el embarazo, y luego como que fluye en un cauce como paralelo con la crianza, pero eso es mucho después. Pero una madre nace día a día, y automáticamente, por eso es el título. Es como una pregunta, ¿no? Sí, claro, y eso es muy bonito. Yo creo que eso es, porque finalmente lo que estamos conversando, ¿no? Uno entra a un territorio, uno no tiene idea, uno no sabe, uno como que, uno cree ciertas cosas, pero me quedo con algo que también decía Bruno que me parece muy bonito, que es como el compartir, como finalmente pasa mucho cuando uno tiene guagua y te encontrás con otra persona que está con el coche y empezáis como bla, 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 necesitáis desahogarte y sabéis que esa persona está como en la misma que tú, entonces uno se encuentra, no sé, bueno, cuando podíamos salir y era otro mundo el que vivíamos, uno se queda en el rato conversando y genuinamente te importa la historia de la otra, no es como una cosa como preguntar por preguntar, ay, sino realmente tú le preguntas, oye, ¿duerme bien en la noche? Sí, ya, y la cosa, y como que uno necesita como de esa complicidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más me gusta a mí del periodo de esta matresencia es poder compartirlo, porque ahí uno tiene un referente que no te va a guiar ni nada, pero al menos te sirve como para no sé, hacer causa común, dialogar, conversar, porque seguramente no va a ser todo igual, pero hay muchos tópicos en lo que uno va a decir, chuta, sí, a mí también me pasa. Y eso también me parece súper importante. Hablamos tampoco en general de tantas cosas, ¿no? Exacto, como que se hace poco verbo y también en lo femenino. Y yo no lo hablé entero, sino que, imagínate, tuve el guagua, me acordaba de todos estos procesos, como que les tiré línea, me fui con la familia a Roma a estudiar mindfulness, volví y cuando volví me encontré que todas las chicas así, o las pacientes o las amigas estaban o embarazadas o teniendo la guagua o con la guagua recién nacida. Y hay una palabra que a mí me encanta que viene de mindfulness y eso resonó en mí y yo dije, ¿cómo puedo hacer la maternidad un lugar más amable, más compasivo y más gentil con las mujeres? Porque y ahí me acordé yo de la soledad, lo exhaustiva que puede ser, lo hermosa que puede ser, y cómo tratar como de que esto llegara a las personas. Y ahí empecé a escribir el libro, como por la resonancia con los otros. Y en eso pasaron muchos años, como 4 años. Entonces, como eso de transmitir, lo que dices tú, fue lo que a mí más me pasó. Fue resonante la experiencia y quise compartirla con las otras mujeres, para ver que esto era normal, totalmente normal. Que no da ¿Bruno? recetas a propósito de mindfulness. No te Claro. dice, ¿sí? No, no te dice, haz 3 respiraciones antes de no sé qué y ahí vas a estar calmada. Está súper bonito que se salga de esa lógica, que es una lógica de control. Y lo otro que quería decir esto, como lo que decía la Javiera, que vivirlo, es que uno se mete en un territorio pero absolutamente profundo, de miles de distinciones que antes no sabías y que después se te van a olvidar. Yo me acuerdo que uno habla, no sé, del color de la caca, esas conversaciones de ese tipo, y empiezas a hacer súper distinciones que en el fondo y después, pero es como qué pasa con el pañal y cosas así que son súper cómicas en el fondo y que tiene que ver con compartir experiencia y tener a otros con quien ir hablando esto de cuánto está comiendo y un montón de detalles significativos en ese momento de la vida. Sí, como a mí me inspiró mucho eso que estás diciendo tú, y de hecho le puse un capítulo, Madres que acunan madres, porque Súper creo lindo. que la maternidad solo tiene sentido con otros. No, la maternidad tiene una cosa social, y ahí pongo media política, pero es una cosa social, es una cosa, Sí. o sea, es una promesa. Cuando llega un niño a este
esta tierra es una promesa de protección de todos. Entonces yo ahí pongo una pregunta, digo, como que en todo lo que he escrito, en todo lo que he reflexionado, ¿cómo la salud mental de la madre no es el principal eslabón para la infancia, ¿no? Como más allá de hablar apego seguro o no seguro, como súper psicóloga, yo encuentro que la protección a la madre es crucial y eso se da en una cosa comunitaria, que es lo que había un poco antes. Yo siento, un poco antes las mujeres criaban entre mujeres y era maravilloso. Yo decía, qué bacán hubiera sido estar en la casa lleno de mujeres haciéndote comida o ayudándote, apoyándote, pero como que la fragmentación social nos hizo quedar súper solas. Entonces Sí, tú ves claro. a mamás que están en departamentos encerradas, el marido, por este sistema, ¿no? Se trabaja todo el día y está todo el día sola. Entonces, eso yo siento que es un factor de riesgo en la maternidad, por ejemplo. Sí, claro. O sea, yo tengo hijos de 5 y 7 y tengo compañeras de curso de mamá sola, que el papá no está con ella y la han criado sola, y tienen 3 hijos en un departamento, y la cara es como que ganas de apañarte un rato, tráelos para acá, o sea, de verdad, porque de verdad es como, es una locura. Y yo creo que la pandemia ahí hace un factor súper determinante también, en el fondo, como... yo creo que la soledad ha sido uno de los grandes temas, y soledad y maternidad, sobre todo en tiempos de cuando esta madre está naciendo, que es cuando son más chiquititos, es súper complejo. O sea, si no estáis como con condiciones de nada, desde afecto, de sentirte querida, y eso no necesariamente pasa por tener una pareja, pasa por sentirte más o menos querida y respaldada, porque es muy intenso. Y lo que estáis haciendo es muy importante, estáis criando el futuro, entonces igual es importante lo que, no es una pega menor en la vida, digamos, es una pega muy bonita. El, y sí, pues claro que yo estoy de acuerdo, es político, obvio que es político, todo es político. Me pasa eso, que yo siento que la primera gran contradicción, discrepancia en la maternidad, cuando uno se vuelve madre, es que la mujer está viviendo realmente un proceso extraordinario, extraordinario, pero la vida allá afuera sigue igual. Y eso es muy raro. O sea, la gente va a trabajar, los niños van al colegio, los que te van a ver te van a ver un ratito, después se van, y tú estás con esto extraordinario, pero lo exterior sigue igual. Y eso es muy discrepante también cuando uno se convierte en madre. Esos momentos son como universos que pasan que no sé, yo otra vez hablaba con alguien, cuando alguien, a propósito de, no sé, se enferma alguien de tu familia y tú pasás mucho tiempo en el hospital y perdís tiempo, y tú tienes un paréntesis en tu vida, tú dejáis de trabajar, tú dejáis como que en esto un poco ampliado y con otro sentido también, porque también acá hay mucho amor de por medio, bueno, en el otro caso también, pero son paréntesis en la vida que además que uno no elige que sean paréntesis, así ocurren, porque tu cabeza está en otra, tu cuerpo está en otra, y eso también no es menor, ¿cachai? Como uno, la relación con el cuerpo, que tú también ahí lo hablabas, como en el libro, también es un temor, sobre todo con estos parámetros sociales fuertísimos que tenemos, que como que la mamá, la más top, es la que sale y se pone el mismo jeans antes de ir a parir que después de ir a parir, que yo la sigo encontrando top. O sea, yo a pesar de todo lo puedo entiendo que no intelectualmente, pero ya estoy formateada así y encuentro que la que me dice, no, yo sigo con el mismo jean que antes, y yo así como, wow, porque nos enseñaron que eso eran como cosas importantes, ¿cachai? Y uno tiene a veces, y uno no, pues, y además que además la maternidad se ha expandido, o sea, uno es mamá más grande. Entonces, mucho más difícil. Mucho más grande, pues sí. Jean. A mí cuando hablo del cuerpo, lo que agarré del cuerpo, bueno, es muy como de la atención plena. Habla como este cuerpo, o sea, no existe, nuevamente yo encuentro una operación como el parto, sea como sea el parto, ¿no? Con anestesia, sin anestesia, en que la mujer que se tira en esa cama es totalmente diferente a la que sale. O sea, que salga con una criatura, entonces, y que ella se transforma toda. Y el cuerpo, siendo como lo que nos da información de todo, también quede como en segundo plano, ¿no? Este cuerpo que sangra, ¿no? Con leche, que duele, que le entuerto y todo, pero las mujeres, o las mamás, en esta primera etapa, tienden a desconectarse del cuerpo. Y el cuerpo pasa a ser como un cuerpo que está al servicio del otro, que es un poco así. Pero se debe como incorporar nuevamente esta exploración corporal para que tú vuelvas como con tu pasado y tu presente, ¿no? Porque como es un cambio de identidad, también es un cambio de cuerpo, pero en lo que tú sientes en el cuerpo, ¿no? Como no solo lo físico, que cambia muchísimo, sino que como esa conexión con el cuerpo, yo siento que la maternidad en una primera instancia la bloquea.
Y yo creo que uno tiene que volver a, y aquí hay una palabra que me encanta en mindfulness, que es como la presencia, tener presencia en tu cuerpo, nuevamente para ver, porque por ejemplo las posiciones de maternidad son súper dolorosas. No sé, todo eso duele, ¿no? Duele, el agachado, todo eso duele, y uno tiene que tener esa exploración, ese minuto para poder volver la presencia a ti misma y ver qué está pasando en este cuerpo, ¿no? Que no sea como, nuevamente, esta cosa mecánica que pasa un poco en el posparto, que tú, como tienes que hacer tantas cosas, entre ellas comer también, empiezas a desconectarte de eso, de tomar agua, de ir al baño, todo eso, ¿no? Como, porque estás como en este foco principal a este hijo o hija, y te desconectas mucho tiempo de tu cuerpo. Sí, es un temón. Yo, no sé, yo hablaba, con mi amiga hemos hablado el otro día transparentando, que a veces uno no dice, ¿quién ha ido a hacer caca con la guagua al baño? Y todas, que es algo que uno considera que era algo muy íntimo, es un momento que uno quiere estar sola, pero nada, estáis sola en tu casa, tenía una guagua chica, listo, con ella, y como que en una rodilla, en la otra rodilla, tratando de ponerla en el coche, o sea, unas cosas insólitas, como... Y es tremendo. Pero claro, al compartirlo uno por último dice, ya, o sea, uno dice, estoy loca haciendo esto no lo hace nadie más en el mundo que yo, esto no se hace, pero se hace, y muchas cosas más se pueden hacer, y es bonito poder expresarlas, ¿cachai? Como que siento que la mente libera N culpa en una sociedad que funcionamos mucho a través de eso, ¿no? De que cuando, de como que lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal, y el solo pensar que lo estoy haciendo mal, te genera una culpa espantosa. Sí, como una emoción súper recurrente en la maternidad es la inadecuación, por ejemplo, sentirte inadecuada, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, como estará bien, estará mal, estará bien, tener que ir a la urgencia, no tener que ir a la urgencia, todo eso, ¿no? Como, incluso, por ejemplo, en el apego, que a mí me llama mucho la atención porque lo hablan mucho, es que muchas madres que yo veía pensaban que al no ser una lactancia exclusiva de 8 meses, tú no habías hecho el apego con tu hijo. Y eso es una creencia, pero totalmente a pie juntilla en las mujeres, que por 200 razones no hay estudios concluyentes que tengan que ver con la lactancia exitosa, y las mujeres sentían esta sensación de inadecuación al no poder como brindar este alimento vital, pero el apego sí estaba, porque el apego es algo mucho más complejo, pues sería reducirlo a la lactancia sería un crimen, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres se operan o guaguitas que están en neonatología meses? Claro. Y el apego está al tocar, al hablar, al sentir, al oler. Eso como... Está hablando la paloma, tiene el micrófono apagado. Mira, a ver. ¿Ahora Paloma, sí? Ahora sí. Silenciada, Paloma. Ahora sí. Perdón, Sí. perdón. Todavía me pilla la tecnología. La verdad es que de escucharlos a los tres, a Loreto, Javiera, Bruno, me hizo recordar cuando yo entré con el libro. Yo soy una mamá con una hija de 25 y un hijo de 17. Y y esto me motiva a hablar desde lo experiencial, porque a los 19 años a mí me dijeron que no podía tener hijos, por un problema renal, etcétera, ¿cachai? Y cuando yo quedé embarazada me demoré 4 meses en ir al médico porque me daba miedo que me retara. Y efectivamente mi doctor me retó, me dijo, yo no atiendo pacientes irresponsables. Entonces, ese embarazo fue altamente complicado, pero finalmente ahí estaba, nos la jugamos con la hija nació bien y todo lo demás, pero en el relato, en lo comunitario, en el poder conversar todo lo que significa, ¿no? Hay un momento en que tú tomas la decisión, es decir, nadie está en estos momentos obligado a ser madre. Ojalá, sabemos que hay casos extremos, pero siento que de una u otra forma la maternidad te hace estar presente contigo en un momento íntimo y ya, te largas a lo que venga, ¿cierto? Y así como esta experiencia, veo que también tenemos preguntas en el chat, me gustaría compartirlas, Loreto, para que ya vamos escuchando a las compañeras y compañeros que nos están aquí hoy día, en esta tarde de viernes, ¿no? En este octubre, un octubre muy importante para los que vivimos aquí en Chile, en Santiago y todo lo que nos está pasando. Y hay algo que es muy cierto, hay una frase que dice, el libro se llama ¿Cómo nace una madre? Pero en realidad una madre se nace
o se hace, ¿no? Que tiene que ver con esto de que un mamífero siempre está predispuesto a la maternidad o a la reproducción, que no es lo mismo, a la reproducción más que a la maternidad, según lo que yo comprendo. Pero Loreto, ¿cómo, esto lo pregunta María Flores, ¿una mamá se nace o se hace? Se hace y van haciendo cada día. Y aún teniendo características similares con mamíferos, cuando tú dices solo mamíferos, eso es lo que a mí no me gusta cuando se mamiferiza el parto, se mamiferiza esto, es que dejas aspectos tan importantes como, por ejemplo, la empatía, ¿no? La empatía, la compasión, la gentileza, la amabilidad, lo comunitario. No es lo mismo en una ballena, ¿no? No es lo mismo en una vaquita, no es lo mismo. Los animales, los otros seres vivos no tienen que ir a trabajar, no están cambiando su identidad. Entonces, cuando se dice somos mamíferos, súper tajante, o sea, hay libros que hablan así, hay un libro que se llama Mamíferos, que habla de todo este proceso, pero desde la mamiferización. Yo encuentro que se excluyen todas estas cosas que son fundamentales para la maternidad. Y una madre nace día a día, como lo dice, por eso es como nace una madre, nace a partir de todos estos procesos, de todo este viaje, finalmente te conviertes en la madre que eres y que va a transitar todo esto con tus hijos. Sí, y acá hay una pregunta, hemos hablado de todo esto y en dos oportunidades, la Javi y tú lo mencionaron, ¿no? Y que tiene que ver con las propuestas políticas o que todas estas conversaciones son políticas. Y Ingrid Escobar pregunta, si pudieras proponer una política dirigida a educar, ayudar o contener a las mujeres que han sido madres, ¿qué propondrías? Con el fin, como tú dices, de que las madres sean contenidas en este proceso. Como políticas, creo que está hablando de políticas públicas, porque en realidad lo comunitario muchas veces está muy, muy por fuera del Estado y por decisiones personales, como es, por ejemplo, buscar ayuda en un psicólogo o psicóloga cuando estás en un proceso complejo. Esa decisión, aunque es política, es personal. Pero creo que lo que Ingrid Escobar, no sé si está por ahí para que nos pueda aclarar, pero supongo que apunta a políticas públicas, como para contener la maternidad. ¿Qué propondrías tú? Tremenda pregunta. Es como para las franjas. Mira, yo lo que veo, siendo mujer, con compañeras mujeres, es que la maternidad sigue siendo un rol exclusivamente de las mujeres. Y que la mujer tiene que estar haciendo estos malabares entre volver al trabajo, con quien la dejas, y eso, claro, está todo el rato ese peso en esta individualidad, lo que hace muy injusto. O sea, ¿por qué todas las mujeres sentimos, por qué a todas las mujeres nos cuesta tanto contar en nuestros trabajos? Porque inmediatamente está como este juicio, ¿no? Esto como que uno estuviera haciéndole un daño a la empresa. Entonces, entonces no quieren hijos, la sociedad no quiere hijos, o la hace muy difícil. Entonces, yo creo que no podría decir una política, pero sí podría decir que la maternidad tiene que ser un espacio donde los hijos sean bienvenidos y se dé como todas las facilidades desde el Estado, desde los trabajos, desde todos los lugares que transitamos, se vea la complejidad de este proceso. Yo creo que por eso a mí, y como esta cosa automática en la maternidad, es fatal también para pensar en políticas que protejan a las madres y los niños. Eso me pasa a mí, como cuando uno dice como, oh, tiene la agüita, 5 meses para trabajo, eso no es así. Eso es un proceso mucho más complejo, y yo creo que verlo como algo complejo tiene que ver con buscar mejores instancias y un entendimiento de la maternidad mucho más profundo, para que no sea una carga solo de las mujeres. Eso yo creo que es lo principal para esto. Como lo que pasó con el postnatal de emergencia, que todo lo que costó en una pandemia global, todo lo que costó flexibilizar un poco al Estado para que se pudieran quedar, porque no había cómo hacerlo, pero aún así, o sea, en una situación de emergencia, la flexibilidad fue muy poca. Eso le respondería yo. Gracias, Lore. Yo tengo una pregunta a propósito de lo que tú dices. Me voy a meter solamente porque me quiero unir este concepto. Sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, no hay discusión en eso, ¿cierto? Más allá de que tú seas feminista, no feminista o de distintos tipos de feminismo. Pero el patriarcado, a pesar de que entiende la necesidad de que la madre esté al cuidado de los hijos para sostener el sistema capitalista en el que vivimos, porque la política de los cuidados,
el mundo doméstico, el mundo privado, donde nos han puesto a las mujeres mayoritariamente, es lo que sostiene el resto. No hay lo uno sin lo otro, ¿no? No hay un mundo público masculino sin ese mundo privado desde nosotras las mujeres. ¿De qué manera podríamos empezar a impulsar lo que mismo que tú dices, es decir, la maternidad como un acto que es fundamental para que la sociedad continúe? Poniendo en el caso de que las nuevas generaciones no están muy afectas a tener hijos por decisiones, ¿no? Y nos vamos a transformar en una sociedad bastante vieja, etariamente hablando, ¿cierto? Entonces, eso unirlo, ¿por qué? Me pregunta, de hecho, ¿por qué las jóvenes ya no quieren ser madres? Complejo. Yo creo que, Ingrid bueno, Escobar, Ingrid Escobar nos está haciendo la misma pregunta que Paloma. Dice, ¿por qué no quieren, las mujeres jóvenes no quieren, en su gran mayoría no quieren ser madres? ya. Bueno, primero hay una cosa como generacional, ¿no? Yo creo que hay como que a mí me encanta, o sea, como mamá de hija, me encanta como lo empoderadas que son las mujeres, me encanta que el tema de las mujeres esté en el aire, lo encuentro maravilloso. Cosa de ver nomás el 8M, los 2 8M últimos ha sido una cosa pero preciosa. Las mujeres son agentes de cambio ahora, y eso a mí me deja como muy tranquila como madre también, o como lo que nos queda. Pero yo creo que sigue estando, como tú dices, como demasiado patriarcal, son los hombres los que siguen tomando las decisiones, y yo creo que nuevamente como la maternidad todavía está vista como estos manuales de puericultura, no sé, yo siento que está visto como desde una manera muy poco, nuevamente como amable con las mujeres, desde una perspectiva que es totalmente vista por un hombre, ¿no? O por una cosa que fuera como totalmente automática, como que nacen hijos, y eso yo siento que ha sido como fatal, ha sido fatal, y es lo que domina un poco la decisión pública. Por ejemplo, a mí yo quedé muy impresionada de esta estadística de cómo las mujeres vamos a retroceder laboralmente por la pandemia. O sea, y una mujer que no trabaja, o sea, quedarte con los hijos es una opción, pero si esa mujer tiene un trabajo, ese es un factor protector para ella y para su familia. Entonces, que la hagan retroceder para elegir entre la crianza y lo laboral es realmente un absurdo, ¿no? Es como... Se está hablando mucho de eso, ¿no? De la feminización de la pobreza, finalmente, que pasa que cuando los sectores se empobrecen, ya sea, no sé, grupos étnicos, qué sé yo, a quien más les toca, es a las mujeres, es así. Yo creo que lo que pasa también con las chiquillas que están en otra, también están preparando un terreno, yo creo que esto es cíclico como en la humanidad, ¿no? Entonces, lo que están con la cabeza puesta para que esto sea mejor para nosotros. Yo creo que después de eso va a venir un periodo donde uno va a tener más ganas de estar en la casa, tener guagua, quizás. Pero ahora como que el rollo más que ese es cómo hacemos que esa casa sea placentera para tener esa guagua. Y eso me parece que está bueno que sea así. Yo creo que las chiquillas están como con la cabeza, sino en cambiar esa casa. Y eso me parece que está súper bueno. Yo creo que es una cosa media generacional, como dice Loreto, y que después, o sea, porque igual finalmente uno, claro, también ve y también qué rico que las mujeres también sean mamás como mucho más conscientemente. Realmente es una elección. No es como ya me casé, tuve hijos, sino no, es que quiero tener hijos. Y esos hijos van a tener otra mentalidad, porque qué rico también una mamá como que viene desde otro lugar. No porque las otras mamás lo han hecho mal, todo lo contrario, hicieron lo que pudieron. Siempre hay mamás malas igual, tampoco santifiquemos a todas, porque no, la mía es fantástica, pero no todas. Entonces creo que es bonito eso que está pasando, que también se está preparando otro terreno. Estamos creando, las chiquillas sobre todo, están creando otra realidad para el futuro. Y esas otras maternidades van a ser distintas, y eso me parece súper bueno. Sí, están como en otras luchas, y claro, pero sí, yo me encuentro en la consulta, no sé, con niñas de 20, que lo primero que me dicen es yo no quiero tener hijos. Lo primero que me dicen, pero también yo entiendo, porque es un proceso muy complejo llegar a decidirlo. Y están como en esas luchas, claro, están en esas luchas, están preparando la casa, tenés razón. Y también tengo amigas grandes que como que, o sea, claro, un poco más jóvenes que yo, que es como, no sé si sí o si no, y en un momento le digo, deja pensarlo, porque también llega un momento en que listo, si ocurre, ocurre, y si no ocurre, porque si no, esa eterna cabeza, y generalmente pasa que listo, cuando ya están listos, es bonito también, o sea, igual sí, sigue habiendo mucha de espontaneidad en el proceso, es un proceso que uno puede pensarlo y elegirlo, y hay otra área que es totalmente al azar,
que es como, no sé, como por qué sigue pasando que hay personas que se quieren tener guagua y nada, tienen que hacer 1000 cosas, y una pareja que se conoció una vez, una noche, ¡pum! Yo tengo una amiga doctora que me decía, las probabilidades de embarazarse son mucho menores que las de no embarazarse, en general como, así como en probabilidades. Y sigue pasando que a veces, pum, listo, y ahí tú tienes que elegir si quieres o no, digamos, pero sigue siendo, siento yo que sigue habiendo mucho también de algo espontáneo y casi mágico a veces, como en la maternidad. Exacto, y para cerrar como esa idea como de lo político y todo, a mí me impresiona mucho como en la salud, ya que veo matronas acá, cómo la salud también normaliza tanto el proceso de la maternidad. O sea, no sé, es solo, por ejemplo, control de niños sanos, el foco está en el niño y la mamá también queda tras bambalina en este proceso. O incluso cuando uno tiene un hijo y está en el parto y empieza a despertar, nadie le dice a la madre, ¿y usted cómo está? O yo digo que maravilloso sería que alguien entrara y dijera, mire, esto es súper difícil, pero lo vamos a hacer juntos. O sea, no, el foco es al niño o la niña y la madre queda tras bambalinas de un proceso que es ella completa. Entonces, yo en ese sentido, como de salud pública, creo que tienen como mucho por hacer por la maternidad. Sí, comparto plenamente tu lectura, Loreto. No sé si dentro de las personas que nos están acompañando hay alguien que quiera hacer una pregunta. Había alguien que... Paloma, Soledad González quiere hacer una pregunta. Soledad González, sí, ella había pedido la palabra. Soledad, te escuchamos. Hola a todas. Más que pregunta era como comentar que yo trabajo en salud pública, entonces yo veo esto todos los días. Yo personalmente no quiero ser mamá, pero veo de las que no quieren por ningún motivo, pero se embarazan de la nada y me dicen, señorita, ¿qué puedo hacer porque no quiero este hijo y yo no las puedo ayudar porque no es legal el aborto? Y tienen que asumir una maternidad que nunca quisieron. ¿Cachai? Todavía hay de todo, que hay gente que sí quiere, hay gente que no quiere, y gente que tiene que asumir la maternidad y uno tiene que tratar de adaptarse, pero sí, es verdad que la salud pública está focalizada mucho en el embarazo, es el embarazo, es la guagua, te tomáis los exámenes la para guata. la guagua, la guata, sí, el parto igual es como poco personalizado, es como ya puje, puje, puje cuando yo le diga no, cuando usted quiera. Todavía pasa eso, pero lamentablemente la salud mental de los profesionales está súper maltratada, entonces cuesta, ¿cachai? La gente no se escucha, eso también falta en las mujeres, que muchas tienen que hacer lo que tienen que hacer y no se escuchan, entonces muchas no saben si realmente quieren ser madre o si es porque la sociedad lo impone, no tienen otra opción que si quedan embarazadas, tener a la guagua, siendo que nosotros ofertamos todos los métodos anticonceptivos, pero tampoco se hacen muy responsables ellas de usarlos correctamente. Entonces, es una cosa, falta tanta educación como en autoconocimiento. Yo veo que por ese lado es como, ¿qué quiero yo? ¿Qué me ofrece la vida? ¿Qué puedo tener? ¿Cachai? Igual si tengo problemas de salud y ser madre es súper complicado y voy a traer un hijo que va a estar más complicado, tratar de, no sé, asumir, voy a ser capaz de tener un hijo con más complicaciones o yo quedar con complicaciones y dejar a mi hijo botado solo por mi deseo de ser madre, ¿cachai? Es como, pasa en un mundo, así es súper difícil ahí apoyar con los tiempos que te exigen y todo, pero de a poquito uno va sembrando semillitas de a poco y claro, todo el movimiento que se está dando ahora yo creo que va a traer muchas cosas buenas para el futuro. Gracias, Soledad. Karen, Sí, soy Karen matrona. Illanes, gracias, Soledad. Karen Illanes quiere también hacer una pregunta. Karen. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que, o sea, tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora, porque yo tengo ya 40 años y he hecho como un recorrido profesional como súper como que a mí me ha gustado mucho y en esta pandemia decidí ser mamá. Pero tengo miedo justamente a lo que estamos hablando ahora, como tengo miedo a perder ciertas cosas, tengo miedo a, o sea, cómo vencer el miedo y cómo hacer para tirarme, porque mi instinto, mi corazón y todo quiere ya como ser mamá, ya como que lo decidí el corazón, pero tengo como un miedo desde un lado que todo lo que estamos hablando ahora, de cómo se vive el proceso, de lo sola que estamos, de cómo se juzgan las mujeres porque son mamás, de repente en el trabajo,
como que hay una parte mía que no quiere perder nada, y siento que voy a tener que perder mucho, entonces como quiero trabajar en la renuncia, siento que tengo que renunciar a algo, estoy dispuesta a hacerlo, porque ya lo decidí, pero el tema es que quiero saber cómo poder hacer esa renuncia, cómo poder, cómo dar el salto, cómo animarme a hacerlo. Es como por ahí va la idea, que es como un conflicto. Sí. Bueno, primero lee mi libro. ¿No? El libro, Obvio. el libro es justamente un viaje, es un viaje para como cada aspecto, ya como para que no sientas que tampoco es una demonización de la maternidad. No es un derriba mitos tampoco, sino que lo que yo escribí es el espacio, lo que tú estás diciendo, el espacio psicológico y emocional cuando nos transformamos en madre. Y eso tiene muchas emociones, y eso tiene un cambio de piel que es doloroso, es maravilloso, ¿no? También vas a ser tú misma, Karen, sí, Karen, Sí. Y te vas a transformar en una Karen que va a como involucrar a ese hijo, vas a ser una madre, pero muchas cosas más, y eso es un proceso. Eso no es una renuncia, yo te diría que no lo veas tan dicotómico, sino que podríamos decir que tiene mucho de postergación en un inicio, pero después tú tomas también aspectos de tu pasado para incorporarlos en este presente, ¿no? No es que sea solo pérdida, o si no, no habrían tantas madres, ¿no? Pero sí, yo diría como que un acompañamiento como gentil en la maternidad, un acompañamiento fuera como de manuales, ¿no? De cumpliditos, de cosas inflexibles, yo creo que puede dar como un aliento en todo este miedo, ¿no? Y todos sentimos el mismo miedo que tú, o sea, aún nunca es el momento adecuado, uno siempre dice cuando tenga más pega, cuando tenga más plata, cuando tenga una casa grande, y a veces no es así, ¿no? Yo creo que en ese sentido la maternidad es como bien, como un poco ojos cerrados. Y el territorio es una cosa que vas descubriendo como sola al andar, y tiene que ver como ir conociendo, ¿no? Ir conociendo todos estos aspectos que van surgiendo, que tú no conoces, y ir como, de alguna manera, abrazándolo, ¿no? Como no verlo desde las expectativas que tenemos con la maternidad. Y en ese sentido yo creo que como la red es súper importante la red. ¿La Javi Sí. quiere...? Sí, yo Gracias. quiero decir algo, Karen. Yo creo que en mi caso, yo ponte tú, también, yo fui mamá grande y en un momento, yo me embaracé como a los 36, pues como que tuve una pérdida y dije, listo, no, porque hay mamás que se afectan nene con una pérdida. Tengo amigas que lo han pasado veces, para mí de verdad, y lo digo honestamente, y no fue tan terrible, fue como ya no fue. Listo, voy a tener una vida sin hijos, seguir viajando, vamos. Ahora me es impensable decirlo, incluso me siento un poco mal, porque la culpa siempre está de incluso verbalizarlo, ¿no? Como, oh, pero yo lo pensé y creo que mucha gente puede ser infeliz sin hijos, o sí, estoy segura. Pero ese proceso que también le tenía mucho miedo fue mucho más natural de lo que yo pensaba. O sea, el aceptar esos miedos, como uno vive la experiencia, me pareció mucho más fluida y de una manera más como que igual había mucho miedo de cabeza también, que siento que es un poco lo que te pasa. Y siento que el proceso igual físicamente, de alguna manera, las hormonas hacen que el viaje sea como raro, lleno de miedos, de todo. Bueno, hay que leer el libro ahí de Loreto, pero dentro de todo, bastante más natural y más fluido. A pesar de, o sea, incluido eso, miedos, angustias, llanto, ¿eh? Así todo es más fluido. Esa yo creo que es la palabra, de lo que uno cree, ¿cachai? También, eso, desde mi experiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Paloma, de nuevo Sí, se silenciada. me silencia solo, no sé por qué. Lore, hay otra pregunta para que ya vamos cerrando. Llevamos un ratito largo conversando sobre tu libro. Si tú tienes algo que comentar ahora o hacemos la última pregunta. Alguien que dice journalist, pero no sé quién es, la voy a leer. Saludos a Loreto, Javier y a todos. Mi pregunta, las madres muchas veces no se atreven a pedir ayuda y prefieren disimular el cansancio, el sueño. ¿Cómo se puede pedir ayuda en esas situaciones? ¿Cómo decir, estoy cansada, sin sonar como mala mamá? Eso, bueno, yo lo describí mucho, como yo creo que lo que pasa psicológicamente en las mujeres, cuando somos madres, es que creemos que cualquier muestra de aflicción,
como el cansancio, como sentir pena a veces, como sentir miedo a veces, se lee automáticamente como falta de amor a las labores de la maternidad. Yo creo que eso es como, hacemos como un salto directo a eso, como si dudar, como si tener todas estas emociones que son tan normales, pusieran en riesgo como la calidad del afecto hacia el recién nacido. Por eso prefieren silenciarse. Y yo creo que esto es parte del guión de la maternidad que hay que como romper. Yo lo pongo en el último capítulo, como romper ese guión, el guión de que usted solita puede y que la madre no puede expresar ninguna emoción, porque se espera que la maternidad tenga puras emociones felices, contentas, gratitud, que las tiene, pero también tiene desesperación, miedo, angustia, tiene las mismas. Entonces, creo que mientras se normalice ese proceso, no sea automático, sino que se normalice como un lugar, el único lugar, yo creo, donde convergen emociones que son tan profundas y tan contradictorias, las mujeres van a poder expresarlas sin sentir, como por estas rumiaciones internas, sin sentir que están poniendo en riesgo o están disminuyendo ese afecto por lo materno. Y lo otro, que como en nuestra sociedad, como en la salud mental, que yo soy funcionaria de salud mental, la madre, o sea, solamente consulta cuando hay, por ejemplo, este fantasma de la depresión postparto. Que claro, tiene esta característica súper grave, que es como el rechazo al niño, ¿no? Pero antes de eso, que ahí recién se acerca la psiquiatra, ahí recién se acerca la psicóloga, estando en una red, hay miles de tintes, como miles de maternidades hay, en donde hay emociones que son parecidas, por ejemplo, la inadecuación, o el sentido de vergüenza, o tristeza profunda, ¿no? Que deben ser como escuchadas. O sea, las mujeres tienen que sentir que este proceso es absolutamente normal, que la matrescencia es algo que existe, y ahí encontrar como apoyo en las propias redes también. O sea, no solamente cuando califica para que un profesional de la salud mental interfiera, ¿no? Yo creo que todas las líneas directas de la mujer son súper importantes para esta expresión, ¿no?, de lo que está pasando internamente. Aló, Ingrid Escobar quiere hacer también una pregunta, por eso la sumé aquí a la pantalla. Sí, corta porque parece que ya estamos terminando. Quiero primero Sí. felicitar a Loreto porque creo que estos espacios que se suman, ¿no es cierto?, a todo este movimiento bellísimo de las mujeres hoy día con mayor presencia, donde nuestro rol como sujetos sociales, ¿no es cierto?, y tan relevantes como sujetos sociales, porque gracias a nosotros la sociedad crece, se construye, ¿no es cierto?, gracias a todo esto de la maternidad. Yo quería preguntarle, pensando un poco en lo que estábamos hablando, yo tengo 48 años, tengo una hija de 26 años y tengo una hija de 8 años, así que he pasado en todas las etapas de mi vida, desde los 20 años que estoy aportando a la sociedad con mi granito de arena. Y desde ahí me pregunto, a propósito de un comentario que sale sobre la puericultura, ¿no es cierto? Que eran estos talleres que nos hacían cuando en esos años, ¿no es cierto?, cuando yo estaba en el liceo, me acuerdo, y un poco como tratando de orientar a las mujeres, pero de esta mirada de la mujer como un sujeto que lleva a alguien y que aporta a la sociedad, pero como un llevador, ¿no es cierto?, como de hacer cosas, pero como dice la Loreto, sin tomar en cuenta a la persona y al ser humano que hay detrás. ¿Ustedes creen que sería necesario que, por ejemplo, para estas generaciones nuevas, dentro del plan educativo existieran instancias para poder educar sobre estos temas, pero con esta mirada, ¿no es cierto?, respecto del libro de Loreto, que una mirada más mirando a la mujer como un ser humano que sufre y que pasa por este proceso que es doloroso, pero que es hermoso también a la vez? Gracias, Karen. Como absolutamente, ojalá se hablara, pues esto no se habla hasta que uno tiene 30 años, arriba de 30 años, no se habla absolutamente nada. Y mira, yo escribí un artículo que se llama Más allá del Día de la Madre, donde, bueno, como, ¿qué pasa cuando llega el niño primero básico, va a tener un hermanito, por ejemplo? ¿Cómo cambia la vida de ese niño, por ejemplo? Esa madre va a ser un mundo aparte, como si hubiera mucho más información desde que eres pequeño,
yo creo que dejaría de ser tan automática. Y en ese como artículo yo puse que los hijos a veces pueden ver la función materna en toda su complejidad. Entonces, las tarjetas no solamente ponen mamá es la más linda del mundo y gracias por todo lo que me cuidas, por ejemplo. Ese es un vuelco, o gracias por darme esa comida tan rica, o gracias, o sea, hasta un niño tiene esa sensibilidad para ver como todo el trabajo materno. Entonces, me imagino cómo cambiaría esta sociedad si es que se hablara, si se socializara en los colegios, ¿no? Cómo la maternidad es un proceso tan complejo que más allá del manual de poricultura, yo por eso lo dije, respetando mucho la poricultura, pero como que solamente como eso de al mes 1, al mes 2, como algo de solo biológico. Yo creo que absolutamente sería maravilloso que lo habláramos desde pequeño. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. La verdad es que somos muchísimas mujeres las que estábamos hoy día acá, ¿sí? Yo quería hacer una reflexión final antes de darle la palabra a Loreto para que se despida. Primero, bueno, Bruno, Javi, muchas gracias por haber compartido con nosotros. La editorial, decirlo, lo siento, pero tengo que decirlo, el libro está disponible, está a la venta, está en la página de Cuarto Propio. Vamos a poner ahí los links para que lo puedan acceder, pueden comprarlo digital o lo pueden comprar en físico. Pero me saltaba una reflexión con todo lo que hemos conversado. Creo que para tener maternidades como las que Loreto, de las que da cuenta en el libro, como los relatos que hace la Javi de esta maternidad natural, ¿no? De que nos nace, pero no es que estemos dispuestas solamente para ello, solo va a pasar por el hecho de que nosotras seamos mujeres que trabajemos nuestra autoestima, trabajemos nuestro lugar en el mundo, y trabajemos también todas aquellas herramientas que los feminismos nos puedan dar. Creo que siendo mujeres enteras, autoconstruidas, y esta autoconstrucción siempre es en comunidad, en el relato de la mamá, de la abuelita, de la tía, de la vecina, de nosotras, las amigas. Hemos descubierto la importancia que tienen nuestras amigas, ¿no? La hemos sabido siempre, pero como que desde que podemos ir juntas un 8 de marzo y copar calles, descubrimos que en realidad sí, estas conversaciones las podemos tener. Y esto es lo mismo que hay que llevar a las políticas públicas. Yo creo que las herramientas que puede el Estado tener va a pasar muchísimo tiempo para que tengan una intervención directa o una incidencia directa de nosotras. Así que no esperemos a que el Estado nos resuelva esto, ¿no? Tenemos que nosotras hacernos cargo de nuestras maternidades, hacernos cargo de nuestras no maternidades, porque finalmente, ¿cuántas de nosotras no estamos a cargo de otros chicos o chicas, niñas o niños, y nos transformamos sin ser progenitoras en madres? ¿Cuántas abuelas están a cargo de niños pequeños porque la sociedad nos colocó en esto? Entonces, creo que esa es la invitación, un poco a potenciar lo que somos como mujeres, esa reflexión, para que nos acerque a la maternidad de una manera gentil, que es una palabra que me gusta mucho cuando la Loreto lo dice, como una maternidad gentil. Así que muchas gracias, buenas noches, y te doy la palabra, Loreto, para que nos despidas. Bueno, gracias a todas. A mí los círculos de mujeres me fascinan. Yo amo a las mujeres. Por eso escribo de mujeres y trato a mujeres, es curioso. Y cuando digo gentil, eso viene de la compasión, que es una cosa muy bonita. Este es un libro que no es un libro de mindfulness, aunque yo soy experta en mindfulness, es un libro escrito con atención, atenta a las cosas que pasan. Por eso no es un manual. Y yo creo que mientras la maternidad sea atenta y deje de ser como un piloto automático, puede ser un lugar que sea amable con las mujeres y con las madres. Y yo creo que, y ese es como fue mi objetivo principal, que guiaron estas reflexiones. Porque veía siempre como mamás que siempre decían, como con segunda maternidad, que decían como, si yo hubiera sabido, no hubiera sido tan dura conmigo misma, por ejemplo, hubiera llorado menos, me hubiera calmado más, hubiera encontrado una quietud. Entonces, para que no haya más mamás que sigan diciendo eso, yo creo que hay que crear un mundo amable con ellas mismas, en un proceso que es transformacional, que es un cambio de identidad y es un cambio de piel absoluto en cada una de nosotras.
Eso. Y muchas gracias por haberme acompañado y espero que les guste el libro. La escribí para todas y para ninguna. Muchas pero gracias, Loreto. Gracias Buenas a ustedes. noches. Gracias, Felicitaciones, Javi. Lore. Felicitaciones. Gracias, Bruno. Gracias, Felicitaciones. Bruno, gracias, Javi. Y en algún momento vamos a hacer uno en vivo cuando ya se pueda para que podamos ir tomarnos un vinito de honor y podamos celebrar. Sí. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.